regreso, segundo bloque, Comunidad Magallánica, los teléfonos están abiertos, llámenos 24-1909, ese es el teléfono que ya me aprendí de memoria, y el otro teléfono es, Hernán, ¿lo tienes por ahí a mano? El teléfono, el 61-224-1909, sí. El 61-224-7874 y el WhatsApp 99-3453-426. Perfecto. Ya estamos con nuestro primer invitado en este segundo bloque para hablar de la contingencia, lo que está ocurriendo hoy día en la región, en el país, ¿cierto? Incluso a nivel mundial. Veía algunas noticias de lo que estaba ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en España. Hay un estallido social y un movimiento social también que despierta día a día, digamos, frente a la problemática que viven cada uno de los países. Bienvenido, Ricardo Oyarzo, presidente del sindicato de la Corporación Municipal de Punta Arenas. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muchas gracias. Un agrado estar con ustedes conversando esta mañana. Muy bien. Antes de entrar a los temas, Ricardo, ¿cómo vives el verano magallánico? ¿Estás trabajando? ¿Pides vacaciones para trabajar en casa? ¿Sales de la región? Sí, ahora ¿cómo vives el verano? Bueno, en el mes de enero he estado en funciones en la corporación y ahora en febrero me toca salir de vacaciones y bueno, los días que hemos estado acá, bastante frío, fíjate, bastante viento, bastante lluvia, sí. Bien, ha cambiado harto el clima en la región, más allá que uno está acostumbrado a que acá sea más frío y todo. Claro. Han habido de repente lluvias como medias inusuales que, bueno, dan cuenta también un poco de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que efectivamente el clima está cambiando a producto de lo que hemos hecho con el planeta. Exacto, bien. Bueno, entrando, digamos, a los temas de contingencia, una de las preguntas que nosotros siempre hacemos a los invitados, Ricardo, tiene que ver con el apruebo y el rechazo de una nueva constitución, ¿ya? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? ¿Necesitamos una nueva constitución para Chile? Sí. ¿O necesitamos modificar la actual constitución que tenemos? Mira, yo creo que ese es un debate súper interesante en torno a nueva constitución o modificar la actual. Porque depende de cómo tú mires el concepto de constitución, puedes optar por una o por otra. ¿Por qué digo esto? Y quizá, a riesgo de que me corrijan en algunos puntos, yo creo que existen dos formas de ver la Constitución. Una forma es como un texto jurídico, en este caso un texto que tiene una supremacía legal, en el cual se establecen, ¿no?, principios, también derechos y deberes, y cómo funcionan las instituciones del país, a grandes rasgos, ¿no? Y por tanto este texto se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Prueba de ello es que este mismo creo que ha tenido más de 200 modificaciones. Así es. Y desde ese punto de vista uno podría decir que quizás este texto, o sea, el documento escrito, bueno, efectivamente no es el mismo texto que había en su minuto en los años 80, ¿no? Que se instaló en esa época. Eso si lo uno mira desde el punto de vista como texto jurídico, una norma fundamental, que si fuera una pirámide está acá arriba y todo lo otro se organiza en base a eso. Pero si lo mira desde el punto de vista del ciudadano, y acá yo arriesgo a darle otra visión, quizá uno pudiese ver la Constitución como un acuerdo en el cual nosotros nos damos cierta regulación en la sociedad. Cuando uno habla de constitución, la palabra constitución es darle forma a algo, ¿no? Es como conformar algo, en este caso política, y de la república de este país, Chile, ¿no? Si uno lo ve desde ese punto de vista, bueno, entonces habría que preguntarse cómo constituimos esto y para qué. Y siendo así, me parece que la Constitución que se estableció en el año 80, desde ese punto de vista, del fondo, del eje fundamental, del cómo, no ha cambiado mucho respecto a lo que tenemos hoy día. Y aquí quisiera decir un par de cosas, porque sé que es un poco osado lo que estoy diciendo, porque han habido muchos cambios en la normativa, pero yo creo que en el fondo no ha cambiado mucho. ¿Y por qué creo que no ha cambiado mucho? Porque hay ciertos principios que se mantienen, que algunos son ampliamente aceptados. Por ejemplo, los hombres nacen en igualdad de dignidad y derecho. ¿Quién podría cuestionar eso? Pero hay otros que no son tan aceptados, ¿no? Como por ejemplo esta lógica subsidiaria que tiene el Estado en la incorporación de ciertas áreas de la sociedad. Y quizá ahí hay más debate, ¿no? Y como las constituciones tienen que adecuarse al momento histórico en que se encuentran, creo que en este minuto hay un momento histórico en que la sociedad está pidiendo otra cosa.
Y por tanto hace lógico pensar que debiese haber otra constitución. Claro. Y ahí podríamos debatir en, bueno, matices más, matices menos, pero me parece que es el momento para hacerlo. Bueno, y prueba de ello ha sido los 3 meses que hemos tenido conflicto social, 1,5 millones de personas que han salido a la calle, y todo el contexto que podríamos estar latamente conversando, pero eso a grandes rasgos, ¿no? En torno a si se necesita o no se necesita una nueva constitución. Perfecto. En relación al órgano, digamos, que debiese, o el mecanismo que debiese construir o escribir, digamos, en aprobarse esta nueva constitución, ¿cuál crees tú que sea, digamos, la mejor opción y por qué? Sí. ¿Convención mixta o convención constitucional? Sí. Uno si analiza como se ha hecho en distintos otros lugares en el mundo, hay varias formas, no es que hay solo un par. Sí, claro. La mixta, claro, te dicen puedes elegir un grupo de personas y otros van a ser parlamentarios que hoy día ya están en ejercicio y ahí van a haber mitad y mitad. Y en la otra debiesen ser personas electas para ese propósito. Yo me inclino porque sean ciudadanos electos para poder cumplir ese propósito objetivo y que sean todos electos. No le tengo miedo a eso y creo que es necesario además. El tema es que hay que ver cómo se hace eso. Porque si se ocupan las mismas normas que establece la ley para elegir a los diputados, me parece que va a quedar un gran porcentaje de la sociedad fuera de ese proceso. Disculpa, Ricardo, pero así va a ser, digamos. No es que se podría hacer, así va a ser. Sí, así, y eso es lo que a mí me parece que está mal pensado eso. ¿Ya? Porque hay varias como barreras, ¿no? De partida, las personas que no tienen partido político, o sea, los independientes, tienen mayores exigencias para poder llegar a ser competitivos frente a los que tienen partido político. Y a mí me parece que hay una barrera que debiese ser derribada, porque si no, más del 95% de la población que no milita tiene menos posibilidades. No es que no pueda, pero tiene menos posibilidades frente a los que están afiliados a un partido político. Ese no era el objetivo. La idea era que la diversidad del país pudiese estar presente en esa... ¿Y eso a tu juicio, te pregunto, deslegitima el proceso? Yo creo que si es que no se logra tener una representatividad clara de la diversidad de este país, claro, va a ser un proceso que va a adolecer en su inicio de falta de legitimidad, y eso es preocupante porque es un momento tan importante en la historia, es una oportunidad tan importante que además no hemos tenido antes, que yo creo que es un error desde el punto de vista político incluso continuar con eso. Es que eso es lo que pasa, porque claro, si para ti eso es no es digamos, deslegitima el proceso. Si de ahí saliera una nueva constitución, uno podría razonablemente, ¿cierto?, con asentando esto que tú dices, una constitución sería legítima, porque su origen fue ilegítimo, porque tú dices que el proceso no está legítimo. La constitución va a ser legítima cuando, al término del proceso, los 18 millones de habitantes de este país voten si quieren aprobar o no ese texto que resulte. Porque hay que recordar que esto no solamente termina con la creación de la constitución. Posteriormente viene un proceso de ratificación, donde usted va a tener la oportunidad de votar si es que está de acuerdo con eso o no. Y eso yo creo que le va a dar legitimidad si es que la gente aprueba. Lo que yo planteo es que las condiciones para que ese momento logre aprobación, o sea, la gente apruebe ese movimiento, esa votación ratificatoria, van a ser unas condiciones desmejoradas si se mantiene esta lógica donde va a ser mucho más difícil entrar a la constituyente. Y por eso lo estoy diciendo en este momento, porque creo que todavía estamos a tiempo de poder modificar eso. Yo creo que si los parlamentarios tienen la voluntad de hacerlo y ceder un poco del poder que tienen, podríamos lograr mejor representatividad en ese mundo que va a decidir sobre la nueva constitución. Eso es una primera parte. Lo segundo que no sé si lo han modificado en las comisiones, pero hasta ahora, para ser electo diputado, tú no puedes ser dirigente social, no puedes ser dirigente sindical. Así es. Y por tanto también varios de los dirigentes que hoy día están en la palestra, justamente en el tema social, no van a ser parte de ese proceso porque la ley no se los permite. Y por tanto ahí también tienes otra barrera que no va a permitir que esa parte de la sociedad se exprese. Yo no estoy diciendo que es todo, pero sí una parte que tiene que estar. Claro. Y por eso yo estando de acuerdo con que sean electos, pongo este punto en decir, mira, sí, pero hay que modificar ciertas cosas para que eso sea más representativo, y no como idea que existen altas posibilidades que sean los mismos que estamos criticando los que terminen siendo parte de la Convención Constituyente, que no era la idea, no era que sean solamente políticos los que están en la palestra. O sea, yo pienso que fue la idea de ellos. Sí puede ser también, pero no la mía ni la de mayoría de las personas. Claro, tú tienes razón, claro, capaz que era la idea que tienen ellos. Sí, claro, fue la idea de ellos, digamos. Pero por eso tienen el 2% de representatividad. Yo creo que están totalmente desconectados de lo que está pasando en la sociedad. Y hay que decirlo ahora, cuando uno tiene la oportunidad en televisión, porque se están equivocando y feo.
Yo creo que ese es un punto clave hoy día de análisis, de reflexión, cuando la representatividad y legitimidad, digamos, de nuestros parlamentarias, que además yo veía en los medios de comunicación que salieron hoy día hablando y analizando de la contingencia, entenderán y habrá, digamos, un nivel de comprensión de parte de ellos en términos de que están tan deslegitimados que sus discusiones no son las nuestras, no son las que nosotros requerimos, o están en una pelea chica. E incluso la discusión hoy día, digamos, de contingencia es: esto ya está cocinado, esto ya está armado, están engañando a la ciudadanía. Esto ya se está escribiendo entre cuatro paredes, esto va a resultar de esta manera, hay un Atria, hay un Mayol detrás, hay mucha gente, ¿cierto?, que dice: esto ya está ok, entonces, ¿qué me importa? Vamos a seguir en lo mismo, en la misma lógica subsidiaria, con las mismas problemáticas, etcétera. Entonces, finalmente, quienes deciden, quienes legislan, quienes están, digamos, haciendo política, generando, digamos, política, no la hacen, no están trabajando para la ciudadanía en general. Disculpa, Ricardo, tenemos un llamado. Francisco, ¿sí? ¿Estás por allí? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, muy buen día, Francisco. ¿Cuál es tu opinión? Quería hacer un comentario respecto a la persona que está acompañándote en el programa. Ok. Que me parece que no es comparable que un vehículo de la policía impacte primero y atropelle posteriormente a un ser humano respecto, digamos, a la crucifixión de Cristo. No tiene ninguna comparación y me parece que es una falta de respeto por otro lado. Las condiciones evidentemente que no son las mismas, ni siquiera similares. Y yo me pregunto si la policía está preparada para actuar en estas circunstancias, por un lado, si el permiso de conducir, si es que tiene aquel conductor, le permite, bajo punto de vista legal, entiendo que es abogado, atropellar a otra persona. La verdad las cosas es que los derechos me parece que los tiene un poco confundido este señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu opinión. Bueno, es un tema que hablábamos al principio en el primer bloque. Sí, quizás tiene la oportunidad de réplica. Con Hernán. No, el tema simplemente existe la legítima defensa y el estado de necesidad. Está la ley. Así que el invitado eres tú, digamos, y no quiero dedicar tiempo, pero efectivamente cuando te preguntas si una persona asesina a otro, por eso solo hecho culpable, puede estar esta necesidad, puede haber una legítima defensa, o sea, hay efectivamente eximente y atenuantes. Es simple, está la ley también. Así que solo eso. Perfecto. Agradecemos, digamos, las opiniones diversas. Como hemos dicho, el programa siempre lo hemos enmarcado en un marco de respeto y de altura de mira en términos de las opiniones, así que por ambos lados, digamos, se agradece. Ricardo, estabas comentándonos justo cuando te interrumpimos sobre este tema de la legitimidad parlamentaria y hoy día ahora ahí me gustaría hacer un punto, porque tú dices, claro, efectivamente esto al parecer está siendo como todo ya encauzado para que tenga un determinado fin, ¿no? Sí, hay gente que piensa así. Sí. Pues bueno, está en mí, está en ti y en ti que no ocurra, porque más allá que puede ser difícil, yo reconozco que puede ser difícil, si nos podemos organizar y elegir a los que nosotros queramos, de verdad. No tenemos por qué elegir a los mismos, no es necesario. Los que han estado ya 20, 30 años ahí, lo único que hay que hacer es, mira, este nombre no lo voto otro. Y eso hay que decirlo en televisión, no elija los mismos, no lo haga, no es necesario. Pueden ser otras personas. ¿Cómo creo yo que hay que hacerlo? Organizándose. Aquellos que tengan sean parte de la sociedad civil, de los organismos intermedios de la sociedad, bueno, organicémonos. Algunos lo harán desde su ámbito social, otros sindical, otros gremial, otros empresarial, no sé, pero esa es la forma y hay que hacerlo ahora para que en abril, cuando esto comience, si es que se aprueba, porque además puede ser que no se apruebe, pero si se aprueba, empezar a hacer trabajo en eso, ¿no? Para elegir a otros. Pero eso depende de nosotros, ya no hay que esperar que otro lo haga, porque no va a pasar, no ha pasado en 30 años, no va a pasar ahora. Ahora, tú señalas que, o pienso que tú esta clase política, estos dirigentes que están en el Congreso están deslegitimados.
¿cierto? No sé si tú opinas igual. O sea, claro, por lo menos la percepción y las encuestas nos indican que hoy día no tienen más de un 2%. Claro, entonces me pregunto es si esos parlamentarios están delegitimados, la solución que ellos dan, ¿cierto?, de un proceso constituyente, a mi juicio también está delegitimada. Porque si hoy día proponen soluciones para otro tipo de cosas, ¿cierto?, mucha gente le dice, oye, ustedes están delegitimados. Pero entonces, ¿o están delegitimados para todas sus actuaciones o solamente para algunas? No, yo no creo en los negros y blancos. Me parece que eso. O sea, para algunas sí, para otras no. Me parece que la sociedad la sociedad moderna ha logrado establecer que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo dependiendo de las argumentaciones que existan tras ello. La alternativa que había en ese minuto al proceso constituyente era continuar con un conflicto social que pudiese seguir escalando. Esa fue la tesis que se vivió el 12 de noviembre cuando se conversó esto. Hay que recordar que no fueron pocos los que dijeron que el presidente se comunicó con las Fuerzas Armadas para sacarlas a la calle, y ahí hubo una conversación. Yo no estuve ahí, no puedo decir lo que se dijo. Sí, pero se dice que no quisieron salir, digamos. Claro, pero se dice que ahí hubo una conversación de por medio. Entonces, no era que iba a pasar cualquier cosa. Esto iba a ser con enfrentamiento. No. Pero dice, claro, entonces, claro, yo no presencié lo que dijo el presidente, pero supongo lo que debe haber pasado ahí. Entonces por eso se buscó esa alternativa. Desde ese punto de vista uno dice, bueno, quizás es más razonable hacerlo de una vía más dialogante, ¿no? Okay. Si el problema es cómo lo están haciendo, y es un poco la práctica que he tenido durante muchos años. Te dan una solución, pero por debajo te meten un carro de otras cosas que tú no lo estás viendo y que después cuando te das cuenta ya está. Entonces, por eso lo estoy denunciando, por eso lo estoy diciendo ahora, y muchos lo están diciendo, no solamente, ¿no? Ustedes también creo que lo han escuchado en esa tesis. Ahora, frente particularmente a este proceso, a mí me parece que no tengo tanto temor de que todo vaya a cambiar tan radicalmente, porque hay cosas que uno entiende que en la sociedad moderna van a existir. Me parece que la división de poderes del Estado, más allá de quienes sean los constituyentes, me parece que van a reconocer legislativo, judicial y ejecutivo. No creo que a alguien se le ocurra decir, mira, ¿sabe qué? De ahora en adelante ya no va a haber más poder judicial o no. Pero me parecería razonable, que yo creo que eso va a estar en la nueva constitución. Pero lo que se podría poner en cuestión son las competencias. Ahí tenemos un debate, por ejemplo, el Congreso. Claro. Y si es presidencialista o parlamentario. Por ejemplo. Ahí hay un debate interesante. Sí, que puede legislar respecto de temas económicos. Exacto, que es la gran excusa que tienen los parlamentarios para decir, mira, no puedo hacer nada porque la iniciativa la tiene el Ejecutivo. Claro. Pero bueno, ese es un debate interesante. Yo creo que para que eso se dé, sí es importante que empecemos a conversar estos temas, porque es distinto una sociedad informada que decida sobre esto a una sociedad que se encuentra con el proceso a medio camino. Y ahí yo creo que estamos al debe todavía. Este tipo de programas son súper útiles, pero me parece que tendría que ser una cosa constante. Este año debiese ser las comunicaciones públicas, la televisión, la prensa y la radio, dedicados solamente a esto. Si ya tuvimos un montón de años de matinal y otras cosas, eso podrá ser después también de nuevo. Pero hoy día debiese ser el tema que centre las páginas en la comunicación. Y hay temas, bueno, todos son temas profundos a analizar. El tiempo es breve en la radio, ya nos quedan poquitos minutos, Ricardo, pero brevemente, digamos, ¿cuál sería tu mensaje, tu conclusión en términos de este camino hacia el plebiscito del 26 de abril? Que por lo demás hay que señalarle, ¿cierto?, a la comunidad, a la ciudadanía, que allí es donde se inicia este proceso constituyente, ya, porque después viene todo el proceso de llamado a constituir, digamos, toda esta elección, además de representantes. Otro tema también muy complejo en función de quiénes van a ser estos representantes. Ya, va a haber paridad, y así sucesivamente varios temas, digamos, que inician el 26 de abril. Pero tu mensaje, tu conclusión, en resumen, digamos, de cómo debemos avanzar rumbo al plebiscito del 26 de abril. Mira, muy breve. Las constituciones, las últimas que hemos tenido, han sido siempre procesos de crisis, el 25, el 81. Hoy día, mira, quizás este es el lado positivo del vaso, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacerlo en un ambiente todavía de democracia y con ciertos cánones que nos permiten debatir en espacios donde se puede conversar este tipo de cosas. Yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad. Yo creo que nosotros tenemos que salir a tomarnos ese espacio. Y cuando digo nosotros los ciudadanos de a pie, ¿no? Tenemos que
participar de esto. Y por eso un primer llamado es a eso, a participar, a prueba o rechazo. Yo voy a aprobar, pero quizás otros tengan otra opinión, es legítimo. Pero lo importante es que participen, que sea una participación importante, porque el voto es voluntario aquí. Así es. Entonces es importante la participación. Luego de eso, a organizarse. Yo creo que ya se ha demostrado, hace poco se hizo una consulta ciudadana con una tremenda participación de gente. Algunos dicen sí, no fue tanto, pero no se había hecho algo así antes. Por lo menos desde la sociedad civil, los partidos lo hacían, pero desde la espontaneidad de la sociedad civil no. Y eso demostró que es posible organizarse y lograr cosas. Y eso es el segundo llamado, a organizarse para lo que viene después, ¿no? Porque insisto, no creo que el grupo político que hoy día está va por su propia voluntad a decir, no, sí, mira, vamos a cederle varias cosas que son hoy día parte de nuestro poder, se lo vamos a entregar a ustedes. Pucha, ojalá fuera, pero creo que no va a pasar. Entonces la única forma es organizándose, participando, votando, y así poder lograr lo que queremos, que finalmente es una constitución que nos representa a todos, y eso se trata, ¿no?, al final del día. Perfecto, 9:57 de la mañana, nos encontramos en verano, rumbo al plebiscito 2020, Polar Comunicaciones. Volvemos al tercer bloque con un invitado más, ¿cierto?, de este jueves. Agradecemos a Ricardo, sí, gracias, Ricardo. Gracias a por usted. tu presencia y por también la opinión, análisis de la contingencia social. Nos vemos en el tercer bloque.